Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión, siempre en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos, gracias por compartir los contenidos de Canal B a través de las redes sociales. Lo hemos dicho en otra oportunidad, los programas quedan grabados, quedan colgados en la página web y también en las redes sociales. Así que estamos optimistas, la verdad que lo decimos muy sinceramente, estamos optimistas frente a lo que pasa en el país. Y alguien me dirá, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto optimismo? Porque estoy convencida que esta es una gran oportunidad para el país, para visibilizar a las personas que están en contra de la democracia, a los grupos ilegales que están llegando al poder a través de personas que resultan funcionales, porque hay un objetivo de estos grupos que son enemigos del país. El objetivo es conquistar el poder total en el Perú. Yo creo que ya debemos de dejarnos de entrar al juego distractivo en el que nos encontramos sumidos desde hace varias semanas y directamente reconocer al enemigo del Perú. Lo voy a decir en estos términos porque lo que estoy viendo en nuestro país es que hay una oposición, hay grupos de la oposición que están resultando funcionales para quienes están en el gobierno. Y lo vamos a decir directamente. En el gobierno está Sendero Luminoso. Y los grupos de oposición representados en el Congreso, que son los verdaderos representantes del pueblo, terminan haciéndole el juego a quienes detentan el poder actualmente. Esta tarde, 4 de la tarde aproximadamente, se ha fijado la reunión del Pleno del Congreso para debatir y eventualmente aprobar por insistencia el proyecto de ley que regula el tema de la cuestión de confianza. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso, la autógrafa de la ley fue enviada al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo rechazó, el proyecto regresó al Congreso y esta tarde todo parece indicar que lo aprobarían por insistencia, a partir de las 4 de la tarde. Pero esta mañana, sorpresivamente, y vamos a poner aquí en pantalla aquí está, el proyecto de ley enviado por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Bien, 2 páginas, pero aquí la pepa está en el segundo artículo, donde se está planteando que se modifique la causal de incapacidad. Nosotros sabemos que en estos momentos el presidente puede vacar por incapacidad moral para gobernar. Bueno, este proyecto lo que busca es modificar la causal de vacancia y establecer que se le pueda vacar por incapacidad mental o física que sea incompatible con el ejercicio de su función debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Muy bien, vamos entonces a desglosar un poquito qué significa esto, cuál es la jugada del gobierno del presidente Pedro Castillo frente al Congreso de la República. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está buscando el Congreso, el gobierno de Pedro Castillo con este proyecto de ley? Vamos a invitar de inmediato a nuestro invitado, a quien le vamos a agradecer por participar. Sabemos que tiene una agenda bastante cargada. Se trata del doctor Óscar Sumar, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. A ver, lo vamos a poner en pantalla. Aquí estamos. Óscar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Gloria, por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias. Y tengo que decir también que Óscar es doctor en Derecho, ha estudiado en la Universidad de Berkeley, está muy preparado para hacernos entender lo que está pasando en el país. Bien, Óscar, empecemos por lo siguiente. Te he leído en los artículos que tú publicas en tu columna en el diario Gestión, y tú eres uno de las personas que está convencida de que Sendero Luminoso está en el poder y que nos está distrayendo permanentemente y que su objetivo es conquistar el poder total. Explícanos, por favor, un poquito
porque en este juego diario entre las diferencias del gobierno de Pedro Castillo y el Congreso, ya llevamos varias semanas, pero hay un objetivo, hay una estrategia que está atrás de estas facciones que se disputan el gobierno. ¿Qué estás pensando tú exactamente? ¿A qué conclusiones has llegado a partir del análisis que haces de la coyuntura política en el Perú? Claro, Gloria, en realidad me parece excelente la forma en la que has planteado el tema. Además, el hecho de que hayas hecho referencia a la cuestión a la regulación de la cuestión de confianza que va a ser aprobada por insistencia por el Congreso hoy día, previamente a mencionar el proyecto de reforma constitucional que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Me parece excelente que lo plantees así, porque precisamente ahí se evidencia cómo es que hay este juego democrático, entre comillas, donde lo que busca finalmente Pedro Castillo y Sendero Luminoso es distraernos, distraer a la población y distraer a la oposición principalmente con estas idas y venidas, con estos deslindes, con estas propuestas, con la propia modificación de la Constitución, la Asamblea Constituyente, ahora la regulación de la vacancia. Y también evidencias, o sea, no solamente ese juego y esa distracción, sino que además evidencias el hecho de que la propia oposición es la que ha empezado esto. De hecho, justamente haciéndole el juego a Sendero Luminoso. Porque ellos, la oposición me refiero, no solo el Congreso, sino la oposición más visible en la sociedad peruana, que están haciendo campañas incluso, la oposición parte de un error fundamental, que es pensar que Sendero Luminoso busca revolver la situación en el país, hacer una toma rápida y caótica del poder. Eso es una visión simplista y que sin duda no es corroborada en absoluto por los hechos, ¿no? Y ha llevado al Congreso y aparte de la oposición y los analistas políticos a hacer predicciones que de hecho han sido completamente desmentidas por la realidad. Por ejemplo, que lo que buscaba el Poder Ejecutivo Castillo era cerrar inmediatamente el Congreso, por ejemplo. Entonces, se dijo que el Ejecutivo iba a plantear cuestiones de confianza sucesivas, fulminantes, para terminar con el Congreso y tomar el poder. También se dijo que el Ejecutivo, bueno, y de hecho el propio Castillo también lo dijo el 28 de julio, pero de la misma manera que dijeron que iban a hacer cuestión de confianza y no lo hicieron, también dijeron que iban a presentar un proyecto de asamblea constituyente y que iban a forzar al Congreso a hacer una asamblea constituyente. Entonces, de hecho, si tú atas los dos temas, aparece que lo que evidentemente tenía que hacer el presidente Castillo era presentar una cuestión de confianza sobre la asamblea constituyente. Esto evidentemente no ha sido hecho, no estamos ni siquiera cerca de eso. Más bien lo que ha hecho Castillo es sacar a los ministros más problemáticos, aparentemente al menos los más problemáticos, y además decir no solo él, sino también el ministro de Justicia, la primera ministra Mirta Vázquez, y también el ministro de Economía, Franque, los tres, Aníbal Torres y ellos dos, han dicho que la Asamblea Constituyente no es una prioridad. Lo acaban de decir. Y nos hemos no calmado todos. Claro, no es una prioridad y al mismo tiempo sacan a ministros. Entonces, ahí han dejado sin piso a la oposición, porque la oposición partió de la premisa de que iban a cerrar el Congreso y que iban a presentar la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo simplemente no lo ha hecho, ¿qué queda de oposición? No hay oposición, que es el momento actual. En el momento actual la oposición ya no sabe a qué oponerse. Entonces hemos entrado en un periodo de aparente calma, que en realidad es lo que buscaba Sendero Luminoso desde el primer momento. Y un error fundamental fue no entender esto y leer mal la situación que ha llevado al Congreso a aprobar, por ejemplo, esta regulación absurda de la cuestión de confianza, ¿no? O sea, se están defendiendo de un ataque inexistente.
De la misma manera que nos defendemos de una asamblea constituyente que no va a ocurrir. Entonces, la oposición está enfrascada en peleas y luchas que son completamente irreales, tan irreales como el deslinde entre Castillo y Cerrón, que lleva meses produciéndose y que cada vez tenemos más evidencia. En realidad no es que tengamos más evidencia sobre que están unidos, sino que cada vez que hay un nuevo capítulo del deslinde, nuevamente la realidad nos dice que no existe tal deslinde. Pero para responder ahora, brevemente, puntualmente, la pregunta de Gloria y de repente después profundizar, Sendero Luminoso nos distrae con todas estas peleas. El último capítulo es la presentación de esta reforma constitucional de la vacancia. La vacancia que ellos obviamente saben que no va a ocurrir porque el Congreso no tiene 87 votos. Entonces, nos distraen con esto. ¿Y qué es lo que en verdad quieren? Lo que quieren es tomar el poder económico del país, que es narcotráfico, lavado de activos, corrupción en los organismos públicos y en las regiones que van a tomar el próximo año, etc. Van a tomar el poder militar, por eso ya han nombrado a personas en la inteligencia, a personas en la cabeza de la policía, están planeando los cambios en el ejército, todo eso es tomar el poder militar, el uso de la fuerza. Bueno, y además creando sus milicias, ¿no? Ronderos, falsos ronderos, traer a personas de Venezuela, de Cuba, para que sean fuerza contra eventuales manifestaciones, pero además van a tener a la policía y al ejército, con lo cual el poder físico de Sendero Luminoso sobre la población va a ser total. Y por último, en último lugar, quieren el poder político completo. Pero ya empezaron por el Congreso. O sea, de hecho, entre la oposición adormecida y los congresistas que tienen comprados, y disculpen que lo diga con todas sus letras, pero de hecho ya tienen a congresistas de la oposición, no necesariamente comprados directamente, pero sí a sus jefes. Entonces, lamentablemente ya no existe oposición en el Congreso y están tomando otros poderes también. ¿A qué grupos políticos te refieres de oposición? Sí, bueno, me parece que es completamente evidente ya en este punto que Alianza por el Progreso está completamente capturado por Sendero Luminoso. Me parece también claro que buena parte de Acción Popular ya lo está también. Entonces, no solamente estás hablando de Juntos por el Perú o los votos del propio Perú Libre, sino de votos de los que se suponía que iban a hacer la oposición, pero ya están en manos de Sendero Luminoso, ¿no? Que no hay posibilidades ahí. Y la propia oposición, o sea, la oposición real, digamos, que de hecho yo creo que sí hay congresistas que sinceramente ¿Cuál están es en la contra de oposición Sendero real? Luminoso. ¿Qué grupos Esos, representan la oposición real? bueno, la mayoría de Renovación Popular, la mayoría de Avanza País, ¿no? Algunos de otros grupos políticos, pero básicamente, bueno, y Fuerza Popular, evidentemente, ¿no? Oscar, Fuerza Popular. Pero esos grupos que son la oposición, digamos, sincera del gobierno, está actuando con una tibieza y con una indecisión y además de manera errada, ¿no? Es una combinación entre ignorancia y cobardía que lo está llevando a no ver la situación real que está viviendo el país y entrar en este juego democrático, entre comillas, con Sendero Luminoso. Tú dijiste algo que sí no estoy de acuerdo, disculpa, con lo que dijiste al por favor. comienzo, es que hay algo así como una típica lucha de facciones por el poder. Yo no creo que estemos en una típica lucha de facciones. Si ¿Dentro de Perú estuviésemos, Libre no crees que haya facciones? no, Quisiera citar, me gustaría no, sí que lo pudieras desagregar. Estoy sí. citando en este momento a ex miembro del GEIN, que fue director de inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil. Él nos Uh-huh. explicaba en un programa anterior que hay pugnas, que hay facciones detrás de Pedro Castillo. Una de esas es Perú Libre, otra es los remanentes de Sendero Luminoso, Camarada Vilma, etcétera. Está Bermejo, ¿no? Con sus filiaciones también particulares. Y estas pugnas, si bien no se han podido, digamos, aquietar, lo que los une es las coincidencias ideológicas, ¿no?
que es prácticamente lo que tú estás diciendo, que es la toma total del poder en el Perú. Claro, o sea, yo creo que en cualquier grupo humano pueden haber diferentes opiniones, ¿no? A veces, si uno mira cualquier grupo político, Fuerza Popular, Renovación Popular, siempre van a haber pugnas, pero las pugnas al interior de Perú Libre no van más allá de eso. Ellos son una sola fuerza, es Sendero Luminoso. No hay esta facción chavista, esta facción cocalera, esta facción, eh, digamos, de los sindicatos de educación. Son todos Sendero Luminoso. Y dentro de Sendero Luminoso yo cuento incluso a un grupo de infiltrados dentro digamos, de lo que se llaman los caviares. Hay un grupo pequeño, o sea, yo no digo que los caviares como, digamos, como grupo social, o sea, las personas que son de ideología progresista en Perú, que son centenas de miles, que algunos de hecho son mis amigos, ¿no? Yo no digo que ellos como grupo sean cercanos a Sendero Luminoso. Lo que digo es que dentro de ese grupo social hay un grupo de infiltrados que tienen muchísimo poder, que no son más de 10 personas, que controlan el poder judicial, que controlan buena parte de la burocracia internacional, que controlan una parte de la prensa. Y ese grupo que finalmente son los que mañana, Gloria, si tú tienes la posibilidad de ser presidente del Perú, por ejemplo, ese es el grupo el que te podría meter a la cárcel, por ejemplo. Si quisieran te podrían meter a la cárcel. Que están Ese detrás del grupo poder desde hace ese grupo, 21 es años. lo que te quería comentar. Ese grupo, para mí, no es ni siquiera un aliado de Sendero Luminoso. Ese grupo es parte de Sendero Luminoso. Entonces, incluso la división que hay entre Perú Libre, a mí me parece que es completamente falsa. Todo Perú Libre es Sendero Luminoso. Pero incluso la pelea con los caviares, claro, puede haber pelea con algún caviar, ¿no? Con algún caviar que le niegan un viaje a Guadalajara. Puede haber una pelea con ese persona que es parte del grupo de los caviares. Pero me refiero a esta argolla, que es la que finalmente detenta el poder, buena parte del poder en el país. Esa argolla, para mí, es senderista. No es ni siquiera aliada del Sendero Luminoso. Es senderista, lleva décadas trabajando para Sendero Luminoso. ¿Tienes Entonces, algunos nombres para reconocerlos y visibilizarlos? sí, yo creo que el principal, que es claramente una persona que está vinculada a Sendero Luminoso y que lleva trabajando a favor de Sendero Luminoso desde hace décadas, es Gustavo Gorriti, ¿no? Y de hecho, alrededor de él tiene toda Gustavo una Gorriti, camarilla de periodista Gustavo personas Gorriti, que, de IDL, sí, de IDL Reporteros. sí, sí, Oscar, bueno, digamos, seguro frente a esta afirmación, podría haber me podría incluso denunciar y estaría feliz de poder llamar a testigos y poder hacer toda una defensa sobre este tema y me obligarían a dedicar buena parte de mis días a recabar toda la información que yo conozco y que sustenta esa afirmación. O un sea que, periodista, digamos, premiado internacionalmente, ha sido miembro incluso de la Asociación de Prensa Extranjera, reportero, pero corresponsal de toma diarios en cuenta hechos bien concretos, ¿no? Un hecho bien concreto es que IDL, por ejemplo, se ha dedicado durante años a defender a terroristas, no solamente judicialmente en Perú y en el exterior, sino que se han dedicado además a hacer lobby en contra de normas que favorecían la lucha contra el terrorismo. Eso puso, por ejemplo, a los jueces sin rostro cuando mataban a jueces en Perú, cuando los terroristas mataban a jueces en el país, mataban a jueces, el IDL hacía fuerza para que los jueces estuvieran obligados a mostrar su identidad. Eso es parte de la historia del país, eso no lo podemos tapar. De hecho, por decir esto, y es parte de por qué esto no se habla y por qué manejamos una historia paralela del país donde esto no es verdad, donde esto es absurdo, es porque si esa entrevista por algún motivo se convierte en viral, por ejemplo, y llegara a muchas personas, automáticamente empezaría un ataque mediático contra mí. O sea, yo sería destruido
por la buena parte de la prensa, las redes sociales, por decir eso. Entonces, te preguntas por qué esto no es algo que otras personas digan o por qué buena parte de la población no lo asume como una verdad. Es porque, de hecho, si alguien lo dijera, sería completamente amedrentado. Yo correría el riesgo de ir a la cárcel, de recibir amenazas, de perder mi trabajo, por decir eso. Oscar, ¿tú consideras que en el Perú están operando ONGs que nos están y que nos han contado una narrativa particular sobre Sendero Luminoso en el Perú y que nos han contado una historia particular de lo que ha vivido el Perú para enfrentar a los grupos terroristas? Claro que sí, o sea, de hecho la evidencia está ahí. O sea, muchos de los grupos que son los radicalmente antifujimoristas son al mismo tiempo y han sido durante años defensores de terroristas y ahora defensores del gobierno de Perú Libre. Entonces, eso no es una coincidencia. O sea, no, pensar que eso es una coincidencia es absurdo, ¿no? Más bien, a mí me van a decir lo contrario, ¿no? Me van a decir que estoy atando cabos o asumiendo cosas que no son, pero en realidad la información está ahí y es bastante obvia. O sea, es bastante evidente lo que se puede concluir a partir de ver a personas que durante décadas se han encargado de defender a terroristas, ¿no? Y a atacar al gobierno de Fujimori, a la persona de Alberto Fujimori, y ahora a defender al gobierno de Perú Libre, es bastante evidente lo que tenemos enfrente, ¿no? Pero Oscar, sí, sí, termina, por favor. no, y decía, o sea, hace rato estaba, digamos, terminando la idea de que en realidad no solamente es que Sendero Luminoso ya tiene copados varios de los poderes del Estado y con la ayuda de esta argolla caviar, además tiene controlada buena parte del sistema de justicia. Y eso finalmente es el objetivo real de Sendero Luminoso, es coger a través del poder económico, político y de la fuerza bruta, digamos, la fuerza ya de armas, con eso va a tener el control completo del país. Pero en la oposición está una mezcla entre ingenuidad y cobardía, o sea, la oposición que no ha sido comprada, digamos, tiene una mezcla de ingenuidad y cobardía que los lleva a querer enfocarse en otro tipo de discusiones que son irrelevantes, como por ejemplo la Asamblea Constituyente, la cuestión de confianza, el tratar de sacar a un ministro específico porque es el más obviamente inadecuado, tal. Todo eso, al final de cuentas, es hacerle el juego a Sendero Luminoso, porque ellos están avanzando sin parar en estos tres mecanismos que te comentaba que finalmente los van a llevar a tomar el poder completo del país en poco tiempo. Oscar, cuando inició acciones armadas, cuando comenzó a ejecutar acciones terroristas Sendero Luminoso en 1980, está clarísimo que el Perú, democráticamente, a través de sus organizaciones, no estaba preparado para enfrentar al enemigo. Nos tomó muchos años de que la policía se prepare, que las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo no era velar por la seguridad interna del país, tomó mucho tiempo para que se prepararan para enfrentar a los terroristas de Sendero Luminoso. Esta fue la parte militar, ¿no? A partir de la caída de los dirigentes, de los fundadores de los grupos terroristas, de la captura de los lugartenientes, ya está conocido, ya se ha dicho muchas veces que la parte política, la lucha ideológica, no ha sido exitosa, porque de otra forma no se entiende cómo estas personas ya han llegado a tomar el poder. ¿Están aprovechándose estos grupos de las armas de la democracia para minar la democracia? Sí, Oscar. claro. No, de hecho, lo que estamos viendo, como te decía Gloria, es Sendero Luminoso. Y yo, de hecho, ni siquiera creo que haya habido realmente un quiebre a partir de la captura de Abimael Guzmán y que ellos en ese momento hayan cambiado completamente su estrategia y hayan pasado a ser digamos, terroristas violentos a terroristas políticos. De hecho, ellos ya tenían ambas estrategias desde antes. El Estado ya estaba en parte capturado por Sendero Luminoso. De hecho, si tú lees el libro del mismo Gorriti,
sobre Sendero Luminoso, él habla de infiltración de la sociedad, del ejército, del poder judicial, del empresariado. Él ya dice que en una fecha tan remota como en los 70s, buena parte del Estado ya estaba, o de la sociedad, ya estaba infiltrada por Sendero Luminoso. ¿Qué hace él también en ese libro? Él recopila documentos incriminatorios, oculta la identidad de estas personas infiltradas y luego esos documentos incriminatorios no se sabe dónde están. Y él nunca ha revelado a nadie quiénes eran los infiltrados de Sendero Luminoso en la sociedad. Entonces, de hecho, yo creo que es probable que esa investigación de años, que de hecho le valieron parte de todos los premios que tú has mencionado, esa investigación en parte al menos tenía como objetivo más bien ocultar la identidad de esas personas y que esas pruebas nunca pudieran ser vistas por nadie. Entonces, de hecho, eso es parte del tema de por qué nosotros pensamos que Sendero Luminoso es una fuerza que tiene que ver sobre todo con la violencia en el campo. Pero en verdad no. De hecho, desde prácticamente el origen de Sendero Luminoso, mucha de su fuerza ha provenido de sectores de la sociedad, de jueces de alto rango, de militares de alto rango, de empresarios de alto rango, no de rango, sino de alta jerarquía o empresarios grandes, digamos, que ni tú ni yo sabremos nunca quiénes son, ni quiénes fueron. Y sin embargo, la explicación de por qué Sendero Luminoso hoy día tiene la mayoría de poder en el país no puede ser, y ninguna persona razonable podría siquiera pensar que estamos frente a un accidente, ¿no? Que un sindicalista de poca monta, de pronto, por casualidad, porque las estrellas se alinearon, terminó siendo el presidente del país. Eso es, o sea, sería completamente ingenuo pensar eso. Lamentablemente es lo que piensa la mayoría o toda la oposición hoy día. Creen que Pedro Castillo es un improvisado que de casualidad llegó al poder. Y por eso es que no entienden cómo se comporta Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ha llegado ahí porque durante décadas ha tenido la ayuda de un sector informado, de un sector con muchos recursos que tiene llegada incluso a nivel internacional. Y ese sector que controla buena parte de la prensa, que controla buena parte del sistema de justicia, incluso el sistema electoral, como ahora es evidente, son los que han facilitado la llegada, o han no solo facilitado, sino que han conseguido finalmente el objetivo de poner a Sendero Luminoso en el poder. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, frente a eso, tener una oposición ingenua que no tiene idea de lo que está pasando, no tiene idea de lo que tiene al frente y cree que estamos en una pelea típica de un partido que tiene unas ideas que no me gustan y yo quiero defender las mías, ¿no? De hecho, ayer justo estaba en una reunión pública, de hecho, donde también estuvo el congresista Alejandro Cabero, y él decía algo como, vamos a pelear contra Perú Libre con las herramientas que nos da la democracia. Sí, hasta ahí yo estaría de acuerdo, pero el tema es que para él pelear con las herramientas de la democracia es no ofender ni siquiera a Sendero Luminoso, ¿no? No hacer nada que pueda ser siquiera mínimamente reprochable o hacer una interpretación que sea, aunque sea mínimamente fuera de lo que él considera los cánones de interpretación legal, porque no vaya a ser que se ofendan y crean que estamos siendo golpistas contra Sendero Luminoso. Sería, de hecho lo cito prácticamente de manera literal, sería ponernos en su mismo nivel. Y eso es simplemente no entender lo que está ocurriendo. Lo que tenemos es un ataque a la democracia, un ataque al Estado, un ataque a la sociedad que va a traer finalmente de manera violenta decenas de miles de muertos y millones de muertos por la pobreza que se va a generar en el país. Y lo que estamos haciendo como sociedad, o deberíamos hacer, es defendernos frente a ese ataque. ¿Y cómo entonces poner a la claro, pero poner a la delincuencia al mismo nivel de la sociedad que se defiende, que ejerce la legítima defensa
y decir que como ambos están siendo violentos, o no necesariamente violentos, sino como tú estás utilizando herramientas para defenderte y ya estás al mismo nivel que quien te ataca, es absurdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta visión buenista de la realidad y pensar que tienes una fuerza democrática enfrente que tú también tienes que enfrentar democráticamente, lleva a congresistas de la oposición, por ejemplo, a oponerse radicalmente a una salida como la revocatoria de autoridades aplicada al presidente de la República, ¿no? De hecho, ayer el mismo Alejandro, y esto no es por personalizar tanto contra Alejandro, que dicho sea de paso me cae bien y creo que está bien que esté en el Congreso, es una voz importante de la oposición y lo felicito por eso. O sea, de hecho, mi indignación va más a la oposición como grupo social o como grupo, una fuerza democrática, no contra él. Pero la oposición ve a la revocatoria como una figura inaplicable, por ejemplo. Dicen, no, ¿cómo da revocatoria? O sea, la revocatoria no se puede contra el presidente. Sería alterar el orden democrático. Pero si tú revisas ¿No te el refieres a artículo ¿Te refieres a la 31, vacancia presidencial? sí, la revocatoria de presidente, si tú revisas el artículo 31 de la Constitución, el artículo 31 dice que se puede revocar a cualquier autoridad. No dice a alcaldes o a gobernadores, dice a cualquier autoridad. No solo eso, si tú revisas el diario de debates de la asamblea que creó la Constitución del 93, revisa el tomo 1, la página 338 y 340, podrías leer a Torres y Torres Lara, que fue uno de los principales líderes de la asamblea constituyente, que dice literalmente que la asamblea, perdón, que la revocatoria sirve para evitar que hayan caudillos que gobiernen de una manera inadecuada el país y que el pueblo tenga una herramienta para defenderse frente a esos caudillos. Y dice literalmente Torres y Torres Lara que esa es una alternativa a la violencia que propugna, por ejemplo, grupos como Sendero Luminoso. Dice, para que la sociedad no nos convirtamos en algo como Sendero Luminoso y votemos a la fuerza violentamente a las autoridades. Sí, te Entonces, escucho. para que nosotros no nos comportemos justamente como Sendero Luminoso y votemos violentamente a las autoridades, tengamos una figura como la revocatoria de manera genérica, es decir, aplicable para toda autoridad. Y dice el mismo Torres y Torres Lara que eso empodera al pueblo, le da fuerza y nos convierte en un país más democrático. Esa es la razón para la inclusión de la revocatoria en la Constitución del 93. Y luego vienen los congresistas de la oposición a decirme, no, Oscar, eso es antidemocrático. Por Dios. O sea, ya si nuestra oposición parecen abogados de Perú Libre, estamos muertos, ¿no? Estamos mal, estamos mal. Oscar, en hechos referidos a la fiscalía, tenemos una investigación judicial contra los dinámicos del centro, ¿no? Hay 5 dinámicos que están prófugos de la justicia, tienen una orden judicial de 36 meses de prisión preventiva. Está clarísimo que este ministro del Interior, Luis Barranzuela, no nos da ninguna garantía a los ciudadanos peruanos de que van a ser ubicados y capturados, porque el señor Barranzuela ha sido abogado de los dinámicos del centro. Y esto parece un chiste, pero es la verdad. En algún momento dijiste en una entrevista anterior, estamos viviendo en una pesadilla. Bueno, entonces tenemos que salir de la pesadilla. Hay otra investigación judicial que involucra a Richard Rojas, al nuevo embajador peruano en Venezuela. Están pidiendo orden de impedimento de salida del país, pero aquí, digamos, lo particular es que se le investiga por el supuesto manejo de fondos ilícitos en la campaña presidencial de Pedro Castillo. Lo que quiero enlazar es, ya hay la investigación judicial que puede complicar seriamente la situación de Pedro Castillo, porque no nos va a decir que el señor Castillo no sabía quién financió su campaña, no sabía con qué fondos se pagaban, ¿no?, los gastos del helicóptero, la movilización en el país. ¿Tú crees que por ahí la justicia, el sistema judicial, la fiscalía, podría
digamos, atar, ¿no? Atar esta situación de malos manejos, de financiamiento ilegal con la figura de Castillo, y esto generaría un escenario muy particular en la política peruana. ¿Tú crees que por ahí la cosa podría marchar? No, en absoluto, por lo que te mencionaba hace un rato sobre el copamiento del sistema de justicia por esta argolla caviar. Entonces no podemos perder de vista que esta argolla, que es un grupo de poder tras las sombras en el país durante décadas, hoy día claramente ellos, no, como dije hace un rato, no solamente son aliados, sino que es muy probable que sean agentes de Sendero Luminoso. Entonces, pensar que esas personas van a hacer algo contra Sendero Luminoso en el poder es ingenuo, ¿no? De hecho, si ellos quisieran, esto ya se habría hecho para empezar. O sea, y no solamente por este caso, sino que en realidad las vinculaciones de Perú Libre con Sendero Luminoso y con el narcotráfico y con el lavado de activos son tan evidentes que se les salen completamente por los poros y ellos ni siquiera la ocultan. No ocultan esas vinculaciones, no ocultan esos objetivos, esa relación con el narcotráfico, con el lavado de activos, con el terrorismo. Lo muestran a luz del día, a plena luz del día. ¿Por qué? Porque se saben completamente protegidos por esta argolla. Entonces, pensar que un punto específico de esta investigación sí va a ser la bala de plata contra Castillo es ingenuo, ¿no? Y de hecho, tú me preguntarás, entonces, ¿por qué se hace alguna investigación? O sea, ¿por qué si se incluye a algunos de los miembros? ¿Por qué, en todo caso, la fiscalía no se hace completamente de la vista gorda? Y es porque precisamente la estrategia de esta argolla caviar siempre ha sido mantener la apariencia. De hecho, para empezar, la gran apariencia de ser demócratas en lugar de ser aliados del comunismo radical o incluso miembros del comunismo radical que representa Sendero Luminoso. Ellos ya parten de esa puesta en escena de algo que es completamente falso. Pero también parte de la puesta en escena es escenificar esta persecución a Perú Libre, a Cerrón, incluso a Castillo, que en realidad nunca va a llevar a un resultado, ¿no? Nunca va a llevar a un resultado. Oscar, así se entendería entonces por qué una fiscal como Vanessa Díaz pide orden de prisión preventiva para 5 dinámicos del centro, dice que Vladimir Cerrón es el cabecilla de los dinámicos del centro de la organización criminal, pero contra él no pide prisión preventiva. Claro, no tendría por qué, porque de hecho hoy día Perú Libre no está en una situación que se sienta tan presionado como para tener que hacer deslindes como más formales, ¿no? De hecho, ellos hacen deslindes, pero a un nivel todavía tenue, ¿no? Estas peleas en Twitter, estas idas y venidas con los ministros, estos dichos de los ministros sobre la Asamblea Constituyente, son todas formas de apaciguar a la oposición. Pero si ellos en algún momento, cosa que yo sí soy un poco pesimista en esto y no creo que vaya a ocurrir, si ellos en algún momento se sintieran realmente acorralados por la oposición, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pero si ocurriesen, ahí sí sacarían las armas pesadas, que son, por ejemplo, meter a Cerrón en la cárcel. Por ejemplo, poner a un gabinete verdaderamente de centro. Por ejemplo... ¿Pero qué gabinete de centro podría aceptar ser miembro del gobierno de Pedro Castillo? Con Bueno, todos los antecedentes que conocemos. nos sorprende, bueno, no más de una vez nos ha sorprendido las ansias de poder que tienen las personas. Pero más allá de eso, yo creo que por lo menos intentarían un gabinete de conciliación real. Y lo último es que ellos renunciarían formalmente a la Asamblea Constituyente. Entonces, si Perú Libre se viera realmente puesto contra las cuerdas, cosa que no va a ocurrir, harían uso de estos deslindes como a un nivel superior, ¿no? En lugar de solamente decir que ellos no creen en la Asamblea Constituyente ahora, harían algo como, por ejemplo, promover
un proyecto que cierre por completo el paso a la Asamblea o incluso quemarían los planillones de recolección de firmas. Entonces, en ese punto, ¿qué pasa con la oposición? La dejaría completamente en offside, ¿no? Como ellos han puesto todas sus fichas en el gabinete, en la Asamblea Constituyente, en la unión con Cerrón y tal. Esos son 3 puntos que son fácilmente, me estoy inventando una palabra, pero fácilmente deslindables por parte de Castillo. Él puede despercudirse de esas 3 cosas con relativa facilidad. Pero sigue avanzando. Claro, y ese punto de tomar el poder político, económico y la fuerza avanza perfectamente sin necesidad de hacer ningún cambio constitucional, sin necesidad de cerrar el Congreso, sin necesidad de nada, en realidad. Ellos ya están avanzando en esa agenda a pasos agigantados. Entonces, ellos tienen de momento todas las cartas en la mano, todas las cartas, y lo que es más penoso en toda esta situación es que la misma oposición ha colaborado en que ellos tengan la sartén por el mango, ¿no? Porque les ha dado las herramientas para deslindar y dejarlos en offside, ¿no? Lamentablemente. Oscar, ¿hacia dónde estamos yendo? Tú escribiste en uno de tus últimos artículos publicados en Diario Gestión, titulado Asamblea Constituyente Venezolana de 2017, Lecciones para la oposición, entre paréntesis, Perú. ¿Hacia dónde está yendo este gobierno? ¿Cuál Claro, es el Perú que nos espera con ellos en el sí, poder? de hecho, yo creo que otro de los errores que ha cometido la oposición es compararnos de una manera muy facilista con lo que ocurre en Venezuela. No en términos económicos, porque eso sí creo que es realista, sino me refiero a las jugadas políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dijeron, en Perú van a hacer una asamblea constituyente desde el día 1, porque eso fue lo que ocurrió en Venezuela. En realidad, en Venezuela sí hubo una asamblea desde el día 1, en Perú no la va a haber, porque en Venezuela las circunstancias eran políticas, eran completamente distintas a las peruanas. Lo que hizo Chávez fue entrar al gobierno y patear el tablero, en verdad desde el día 1, o sea, el primer día en que Chávez asumió el poder, pateó el tablero, rompió la constitución venezolana, convocó un referéndum, destruyó el Congreso a todos los poderes. Perú Libre no tiene la necesidad de hacer eso y en este momento tampoco tiene la fuerza para hacer eso. Perú Libre tiene una estrategia completamente distinta a la de Chávez. Perú Libre está tomando poco a poco el poder. Pero efectivamente el horizonte sí es el mismo. Entonces Perú Libre, de hecho, se parece más o una asamblea de Perú Libre se podría parecer más a la de Maduro en el 2017 que a la de Chávez en el 99. La asamblea de Maduro en el 2017 no tuvo como fin reescribir la Constitución. De hecho, tanto es así que la Asamblea se ha cerrado en el 2020 sin nueva Constitución. O sea, Maduro hizo una Asamblea Constituyente, pero no redactó ninguna nueva Constitución. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. ¿Para qué lo hizo? Para mantener ocupada la oposición, para de alguna manera distraer y lograr seguir avanzando en sus objetivos. Entonces, lo que ha hecho Maduro en el 2017 sí es una lección para la oposición peruana, y es que las asambleas constituyentes no necesariamente son una llave para tomar el poder, sino que también pueden ser simplemente un elemento distractivo. Entonces, en lugar de comparar la asamblea peruana a la asamblea del 99 de Chávez, se debe comparar a la asamblea del 2017 de Maduro, que es una asamblea que se hizo ya como una culminación de años de dictadura comunista. Venezuela en el 2017 ya llevaba años de dictadura chavista. 18 años. Entonces, no es que ellos hicieron esa asamblea para tomar el poder en Venezuela. Ahora, respondiendo más directamente a tu pregunta, Gloria, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es adormecimiento durante varios años
que ellos en el 2016 van a ganar con más fuerza la presidencia, pero no la va a ganar Castillo, sino Cerrón o algún otro del 2020, partido. 2026 Sí. dices tú. Uh-huh. En el 2026 ellos lo que esperan es sucederse en el poder. No esperan que Castillo se reelija, ¿no? Ellos No, lo es que que no se esperan puede es, reelegir. A ver, claro, concentrado pero a en lo la que me refiero Constitución es que del no hagan 26. cambiar la Constitución antes. Uh-huh. O sea, que es lo que cree la oposición. La oposición lo que cree es que Perú Libre va a cambiar la Constitución para que Castillo se reelija. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que no van a cambiar la Constitución, Castillo no se va a reelegir, sino que va a ser presidente alguien más, y luego también van a tener mayoría en el Congreso. Y ellos poco a poco van a ir poniendo o convirtiendo el país en la tiranía comunista y narcoestado que ellos han visualizado. No, no Oscar, va a porque ser están un cambio avanzando en el brusco. electorado. Están avanzando en el electorado. Compran incluso Sí, firmas para la Asamblea Constituyente por una botella de agua. Y lo están pero haciendo con mentiras. eso es Lo están haciendo con anecdótico, en realidad. mentiras. Eso es completamente anecdótico. Ellos no necesitan cambiar la Constitución, no necesitan cerrar el Congreso. No, sí, Entonces, ya lo dijiste, me quedó esos dos clarísimo. objetivos no son verdaderos. Entonces, tú me podrías preguntar, Gloria, creo que a eso vas, ¿por qué entonces hacen tanto esfuerzo por la Asamblea Constituyente, incluso comprando votos? ¿No? ¿Por qué se esfuerzan tanto en este tema, en la cancha, digamos? Es porque la Asamblea Constituyente no tiene como objetivo cambiar la Constitución o cerrar el Congreso, pero sí tiene como objetivo otros, ¿no? Por ejemplo, hacer una campaña política permanente, ¿no? Ellos están permanentemente en campaña. Otro objetivo es lavar activos, ¿no? La campaña de la Asamblea involucra millones de dólares que ellos tienen ahí un lugar más donde hacerlo. Luego, tienen como objetivo echarle la culpa de todos sus fracasos a la Constitución del 93. Es otra de las razones por las cuales ellos no van a cambiar la Constitución. Es porque ellos perderían el chivo expiatorio que significa la Constitución del 93. Ellos no les conviene hacer eso. Ellos Sí, quieren seguirle echando la culpa al modelo hasta ya por sacarle eso hasta la última gota de jugo a ese limón. Ellos no van a parar. me Entonces, quedó obviamente claro no les tu conviene análisis, cambiar. me quedó claro. Lo que te quiero decir es que están avanzando políticamente, con mentiras, están avanzando políticamente. Su objetivo puede ser que no sea, como tú dices, la Asamblea Constituyente, sino distraerlos permanentemente, pero avanzar políticamente en la cancha y avanzar con mentiras. Claro, Es es que decir, tiene, decir que sí, la tiene, Constitución actual no reconoce la educación ni a la salud como derechos constitucionales. Son mentiras. claro, Probablemente no claro. logren la Asamblea Constituyente, pero van avanzando electoralmente, políticamente, para conseguir, ¿no? Votos en las próximas elecciones municipales y regionales del próximo año Sí, y después en el 2026. Vamos a claro, tener un Gloria, electorado pero ojo funcional. que esto no es algo nuevo. O sea, no es que Perú Libre hoy día ha empezado a cambiar mentes y ideas. Ellos con la ayuda de esta argolla caviar que te comentaba, y ahí sí con la ayuda también de los caviares como grupo social, ellos de hecho han hecho un lavado de cerebro a la población peruana durante décadas. Pero específicamente Sendero Luminoso, toma en cuenta que ellos su principal conquista fue la educación en el Perú. Toma en cuenta que de donde sale Pedro Castillo y donde Perú Libre tiene buena parte de su fuerza es en los sindicatos de educación. Entonces, este tema de lavar el cerebro y de implantar ideas comunistas o anti-modelo económico no son nuevas en Perú, llevan décadas. De hecho, en los 90, incluso The New York Times entrevistaba a alguien como Felipe MacGregor y le preguntaba, que era el jesuita más importante del país en ese momento, le pregunta, y uno de los principales educadores del país, uno de los creadores de la Universidad Católica en su forma actual, les preguntaban, ¿qué opinas sobre la educación en Perú? Y él decía, buena parte de la educación está capturada por Sendero Luminoso, capturada por Sendero Luminoso. Entonces, hoy día cuando van a Bermejo, va con su micro, a convencer a un auditorio, es verdad, o sea, sí están haciendo una campaña política, pero desde mi punto de vista es lo de menos, ¿verdad? Porque ya llevan décadas haciendo eso. Los cerebros ya están lavados.
Esto para revertir esa situación se requeriría una fuerza equivalente, democrática, que haga el mismo trabajo que ha hecho Sendero Luminoso durante décadas y podamos ver los resultados en el 2040, en el 2050, en el 2060. Pero hoy día no se trata de un tema de capturar mentes de jóvenes o no. Se trata de ya, con las cartas ya sobre la mesa, entender la amenaza que significa Sendero Luminoso y hacer nuestro mejor esfuerzo por sacarlos del poder. Y luego preocuparnos por el largo plazo. Pero el largo plazo hoy día, lamentablemente, no es la prioridad. Debería serlo, pero hoy día no es la prioridad. La prioridad es sacar a Sendero Luminoso del poder. Por eso a mí me apena mucho cuando converso con gente de la oposición, ver que están en estos juegos democráticos o pensando que la oposición es un partido demócrata más, perdón, que Sendero Luminoso es un partido demócrata más con el que están peleando, cuando en Que se realidad lo que democratizó. tenemos es un grupo terrorista en el poder que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por sacarlos lo más rápido que se pueda. Y a partir de ahí intentar construir nuevamente una sociedad que sea mejor, que no nos lleve nuevamente a lo que estamos viendo hoy día. Bueno, el panorama que nos describes, sí, yo estoy convencida que es absolutamente realista, Oscar. Estamos frente a una amenaza, no una amenaza de que un grupo pueda llegar al poder, ya están en el poder, ya están en el poder. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y los periodistas, Oscar Sumar, en esta situación que tú has descrito también, a mi modesto entender? Yo creo que, bueno, parte de la prensa lamentablemente no es objetiva. No sé si están directamente comprados o muy sesgados ideológicamente, pero buena parte de la prensa se dedica a esparcir la narrativa que le conviene a Sendero Luminoso y además los han apoyado explícitamente, ¿no? También, de hecho, César Hildebrand es para muchos el mejor periodista de Perú. Yo no lo creo, pero para muchos es el mejor periodista de Perú. ¿Y qué hizo él durante toda la campaña? Él apoyó a Perú Libre. Luego, para sacar semanas después una primera plana en su semanario diciendo que Sendero Luminoso estaba en el gobierno. Entonces, o sea, ¿cómo se puede explicar eso? O era completamente ignorante y no tenía capacidad para analizar la situación antes de las elecciones, o sabía que le estaba haciendo el juego a Sendero Luminoso para entrar en el poder. Una de dos, no hay una tercera alternativa. Entonces, parte de la prensa lamentablemente ha cumplido ese rol, que es poner a Sendero Luminoso en el gobierno. Pero otra parte de la prensa, lamentablemente incluso una parte que yo podría considerar democrática, de oposición, o que, claro, pueda servir a la oposición a Sendero Luminoso, lamentablemente, por un tema de ignorancia o cobardía, están, digamos, no, parece que no tuviesen la capacidad para entender lo que está ocurriendo y están esparciendo también narrativas que le convienen finalmente a Sendero Luminoso, están apoyando iniciativas de la oposición que son completamente contraproducentes y están evitando mostrar la verdad cruda, como de hecho creo que tú y otros periodistas sí hacen adecuadamente. Lamentablemente parece que la verdad cruda no vende periódicos, no vende rating, porque la gente aparentemente lo que quiere es estar en una especie de limbo democrático, ¿no? Como dice una persona que quiero mucho, es dorar la píldora, ¿no? A la gente le gusta finalmente que le doren la píldora, que la mantengan adormecida como medio feliz, ¿no? Que puedan ser optimistas, no el tipo de optimismo que tú tienes que es de largo plazo que yo comparto, sino optimismo sobre la situación actual. No creer lo Este, que está pasando, claro, no este creer. adormecimiento, ¿no? Es incluso la mejor prensa de oposición, o sea, la mejor me refiero a prensa que no esté comprada y que tenga mucho alcance. Esta prensa lamentablemente hoy día está en el juego
del adormecimiento, ¿no? En el juego de mantenernos como esta felicidad tonta, ¿no? De simplemente no darnos cuenta de lo que está ocurriendo en verdad. Oscar, ¿y cuál es el riesgo que enfrentamos, bueno, que enfrentamos tú y yo hablando aquí, haciendo ejercicio de nuestra libertad de expresión? Pero ¿a qué nos estamos enfrentando frente a un gobierno que está copando todas las instituciones? Tenemos ¿No? incluso a un señor que no tiene la preparación de vida y es el director de inteligencia nacional. Tiene toda la información de los ciudadanos y puede usar esa información en contra de quienes están denunciando permanentemente lo que pasa en el país, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hace cualquier otra Claro. persona. Yo creo que de momento, dado que Sendero Luminoso tiene la situación tan controlada y que además le conviene ir lentamente tomando el poder, no le conviene agitar el avispero, digamos, no corre, o al menos yo no siento que corra de momento un peligro inminente y real, porque, o sea, siendo francos, yo creo que ahorita ni siquiera, o sea, lo que yo digo, salvo excepciones, gracias a ti y a otros periodistas, lo que yo digo realmente no está marcando una tendencia de opinión y no está movilizando a la oposición en el Congreso ni a la oposición en general. O sea, de hecho, cuando yo digo estas cosas, por ejemplo, cuando digo el Poder Ejecutivo no va a ser cuestión de confianza, le digo a la oposición, cuando era lo del ministro Maraví, por ejemplo, o cuando se fue a presentar Bellido ante el Congreso, le decía, oposición, por si acaso, ellos no van a hacer cuestión de confianza sobre la Asamblea Constituyente. Enfóquense en estas cosas. ¿Qué ha hecho la oposición desde ese momento? Si antes algunos congresistas me escuchaban o algunos líderes de la oposición me escuchaban, hoy día ya no lo hacen. De hecho, no les conviene mi manera de ver las cosas. No les conviene a su exposición mediática, a su mantenerse en este juego democrático en el que están. Entonces, si yo ni siquiera puedo tener influencia sobre la oposición realmente hoy día, no representa una amenaza para Sendero Luminoso. Y además a ellos no les convendría, por ejemplo, atentar contra alguien como yo ahora, porque eso podría cambiar el rumbo de la opinión pública. Entonces, dado esto, yo no, o sea, mi mismo análisis me lleva a pensar que alguien como yo no está en peligro real, inminente hoy. Esto, de hecho, sí podría cambiar en los próximos años, ¿no? Cuando ellos efectivamente tomen el control total del país de una manera más descarada que lo que tienen hoy, si no van a querer ni siquiera a una voz como la mía, con una llegada eh, relativamente pequeña, no van a querer ni siquiera una oposición de ese tipo. Entonces, ahí sí podría correr peligro, pero no creo que sea un peligro inminente ahora. Bien, bueno, te deseamos, por supuesto, larga vida, Oscar. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus opiniones, por esclarecer el panorama de lo que está pasando en el país y, por supuesto, las puertas abiertas siempre de libre expresión en Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos haciendo lo único que sabemos hacer, periodismo con responsabilidad. Es la única forma de hacer periodismo. Cuando alguna persona nos dijo hay que ser imparcial, hay que ser neutral, bueno, frente a la posibilidad que ya han tomado el poder, frente a la ilegalidad, nosotros no somos imparciales. Frente a quienes pueden y están atentando contra el Estado de Derecho y la democracia, no vamos a ser imparciales. Siempre vamos a estar del lado de la ley y de la democracia. Gracias, Oscar. Gracias por tus comentarios y opiniones. Te agradezco a ti y te felicito por la labor que estás haciendo, además. Un fuerte abrazo, Oscar. Gracias. Pronto nos Igual. veremos nuevamente. Bien, ha sido el doctor Oscar Sumar que nos ha acompañado en todo el programa. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, ha estudiado en la Universidad de Berkeley y sus opiniones son siempre bienvenidas, por supuesto, en nuestro programa Libre Expresión. Ya hemos nosotros manifestado en varios programas de libre expresión lo que estamos pensando de lo que sucede en el país. No seamos ingenuos. Así terminamos el programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. 1:00 p.m. Nos vamos rápidamente y si Dios lo permite, regresamos mañana. Que tengan buena tarde. Gracias.